ver, en las organizaciones sabemos que hay muchos temas emocionales que abordar y tratar. Por una parte, cuando preguntamos cuál es el clima emocional que se ha creado en su organización, es curioso cómo muchos responden que su organización se caracteriza más bien por ansiedad, preocupación, estrés, etc. Cuando las organizaciones deberían caracterizarse por ilusión, entusiasmo, compromiso, implicación y fluir en lo que uno está haciendo. Pero pasar de lo uno a lo otro significa un cambio profundo de perspectiva. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Hoy quiero empezar este episodio contándoles una historia, y es que hace tal vez unos 7 años aproximadamente, cuando empezó en mí este deseo profundo de conectarme con lo emotivo, pues me encuentro con un libro y en una página web, tanto el libro y la página web tenían un nombre en común. Ese libro tenía un autor y ese autor se llama Rafael Vizquer. Recuerdo que tenía que ver con la educación emocional y pues digamos poco sabía del tema, y cuando entré a leer el libro sentí que nunca nadie me había explicado el mundo emotivo de una manera tan fácil, tan práctica, tan pedagógica, y eso me animó a conocer un poco más de él. Tiempo después encuentro que Rafael Vizquer había fundado la RIEF, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y yo dije, yo quiero estar ahí. Ahora, lo que menos me imaginé era viajar a Barcelona y encontrarme y conocer a Rafael Vizquer, a quien juzgo uno de mis maestros y a quien le agradezco profundamente que esté hoy en el episodio 40 de La emoción de liderar. Rafael, ¿cómo estás? Encantado de la vida y sobre todo encantado de estar aquí ahora compartiendo este momento con Gabriel Vázquez para contribuir a sensibilizar y motivar en favor de la educación emocional. Muchas gracias, Rafael. Ya sabes, si quien está escuchando este episodio no sabe quién es Rafael, te invito a que vayas, googlees y busques uno de sus libros. Psicopedagogía de las emociones, inteligencia emocional en educación, política y emoción, universo de emociones. Creo que todos sus libros son maravillosos y el trabajo de Rafael en educación emocional pues es extraordinario. Pues Rafael, empecemos desde ahí, y es que a mí siempre me ha gustado cuando nos has compartido cómo fue que entraste a este mundo, cómo fue cuando llegabas al mundo emotivo, qué fue lo que te pasó, qué te decían tus amigos, tus colegas, frente a conversar y a investigar este mundo de las emociones. ¿Cómo fue eso? Bueno, la historia solamente sobre esto casi podríamos escribir un libro, pero resumiendo mucho, podríamos decir que tomé conciencia de una serie de necesidades sociales que no estaban suficientemente atendidas. Observé unos índices que además iban creciendo
y desde entonces, porque estoy hablando de finales de los años 80, principios de los 90, donde se empezaba a ver índices preocupantes de ansiedad, estrés, depresión, burnout, que eran palabras que empezaban a salir en aquellos momentos, también de suicidios y desgraciadamente estos índices han ido aumentando en estos últimos 30 años y no hablemos ya en tiempos de la pandemia. Esto por una parte. Coincidieron con circunstancias personales, familiares, también de amigos, que me hicieron tomar más conciencia de esta necesidad. Yo he sido profesor de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación y tengo que reconocer que pasé pues como mínimo entre 7 y 10 años que ni me atrevía a hablar de estos temas con mis compañeros de trabajo, porque ahí era la investigación pura y dura, donde en unos momentos de predominancia todavía del conductismo, hablar de emociones era poco menos que motivo de desprestigio. Y no hablemos ya de bienestar. Yo me atreví en algunos momentos ya con personas de mucha confianza a citar a principios de los 90 la palabra bienestar, la palabra felicidad. ¿Pero qué tiene que ver esto con la educación? Neto. Ah, No, no tiene nada que ver. Si en aquellos momentos me hubieran dicho que 30 años después estaríamos en este podcast, Gabriel en Colombia, yo en España, en Mallorca en concreto, con el desparpajo de hablar de estos temas, no me lo hubieran ni imaginado, lo cual significa que hemos dado pasos importantes en estos 30 años, porque como mínimo podemos hablar libremente y sin sentir vergüenza por hablar de estos temas. Por esto, gracias, Gabriel, por hacer posible estos momentos. y agradecerte, Rafael. Yo creo que hoy lo vemos como una obviedad. Por eso conversar sobre el camino recorrido se vuelve tan importante. Para algunos hoy hablar de lo emotivo es algo muy natural, pero desde dónde venimos y dónde estamos creo que muestra el avance y seguramente todo lo que vamos a tener que construir en el futuro y por el contrario animar, ¿no? Y creo que en las organizaciones nos pasa lo mismo. Hablar de lo emotivo era hablar de debilidad, de fragilidad, era hablar de no lograr resultados. Y yo cada vez más, te lo decía empezando, cada vez más veo organizaciones sensibilizadas frente al tema. Ya no como una moda, sino como algo fundamental para poder avanzar, tanto en la institución educativa, tanto en la educación como en el mundo organizacional. Entonces, como me parece tan genial, Rafael. Posterior a la pandemia, yo creo que la pandemia un poco como que generó un quiebre importante. ¿Qué ha significado la educación emocional con todo lo que la pandemia nos trajo, Rafael? Pues la pandemia puso en evidencia unos incrementos preocupantes y a veces espectaculares de ansiedad, estrés, depresión, burnout, trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos emocionales. Lo cual puso sobre la mesa que muchos de estos trastornos no son debidos a problemas genéticos innatos, sino a cómo las personas responden a las presiones del entorno. Esto hemos de tenerlo presente porque si formamos a las personas para poder hacer frente a las presiones del entorno, lo cual no significa que no tengamos que hacer todo lo posible para cambiar los entornos también simultáneamente. Todo esto puede contribuir a
una mejora que es el objetivo de la educación emocional, una mejora que además es posible. Y hoy sabemos que el desarrollo de competencias emocionales puede ser la mejor promoción de salud mental que podamos hacer. Cuando hablamos de salud mental, estamos pensando en enfermedades mentales. Y dentro de las enfermedades mentales, los índices más elevados son precisamente de ansiedad, estrés, depresión y burnout. Todo esto creo que es importante tenerlo presente porque hemos de pasar de un concepto de salud mental negativo en el sentido de ausencia de enfermedad mental a una concepción de la salud mental positiva entendida no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como la presencia de bienestar. Y la palabra bienestar es probablemente la que mejor define salud mental. Salud mental igual a bienestar. Bienestar consciente, bienestar construido, bienestar compartido. Gracias, Rafael. Y siempre, desde que te conozco y desde tus libros, nos has insistido mucho en la idea de que esta educación emocional la podamos fundar a partir de competencias emocionales. ¿Cómo podemos describir esto, Rafael? Esa educación emocional a partir de competencias. La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales. Es un proceso educativo secuencial, es decir, que debe estar presente a lo largo de toda la escolarización, incluso antes, desde el nacimiento, y a veces me atrevo a decir desde como mínimo 9 meses antes del nacimiento, y es un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Es como un horizonte hacia el cual nos dirigimos, sabiendo que nunca vamos a llegar a tocar el horizonte, pero avanzar hacia el horizonte ya es una motivación y es algo que puede dar un sentido a nuestra existencia, porque en el fondo está la mejora del bienestar. Y dentro de las competencias emocionales identificamos la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las habilidades sociales y unas habilidades de vida para el bienestar. Tenemos un modelo de 5 dimensiones, por eso a veces se conoce como modelo pentagonal de competencias emocionales, que tiene un marco teórico integrador, porque ahí se integra la inteligencia emocional, la psicología positiva, la neurociencia y otras aportaciones de las ciencias, porque no es algo que procede de un iluminado de un momento dado, sino que es el resultado de las investigaciones científicas para aportar a la educación, a la sociedad, a las organizaciones y a la política unas propuestas que van encaminadas, en definitiva, a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Rafael, esas competencias que nos acabas de describir, ¿cómo pudiera, y aquí probablemente la pregunta es un poco amplia, cómo pudiera el maestro en el aula desarrollar estas competencias y también cómo pudiera esta persona que ocupa una posición de liderazgo en la organización desarrollarlas, cómo pudiera integrarlas para que las juzgue como parte de sí
y pueda trabajar en ellas, Rafael? Pues yo diría, Gabriel, con todo respeto, me haces unas preguntas que para esta pregunta pues se necesitaría una tesis doctoral, pero permítame que resuma dando unas breves pinceladas. Primero, hace falta una sensibilización. Sensibilización por parte del profesorado, la dirección del centro, si es posible, sensibilización de las familias, de la sociedad y de la clase política, que es quien determina los presupuestos y las directrices de los programas políticos, para entender que esto es importante, que esto es necesario, que esto contribuye de forma importante y significativa a mejorar lo que va a ser la convivencia, el rendimiento, el bienestar, la promoción de la salud mental, la prevención de la violencia, etc. La sensibilización es el primer paso. El segundo paso es que de esta sensibilización debería derivarse una formación en profundidad. Una formación en profundidad que a veces hay dificultades donde nos podemos formar. Y por esto se creó la RIED, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que ustedes pueden consultar en la página web de ried.com, RIED con 2 Es. También se están desarrollando programas formativos en Colombia, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, en Bogotá, se ha iniciado hace meses, solamente me parece que se inició en el mes de marzo, creo que es la primera maestría oficial en inteligencia emocional y bienestar. Y entonces todo esto son pasos con la intención de facilitar y hacer asequible la formación por parte del profesorado, porque el profesorado debe formarse, porque muchos profesores no distinguen o no saben lo que es, porque no se les ha enseñado, lo que es una emoción, cómo se distingue de un sentimiento, los matices sobre lo que son estados de ánimo, a veces estados de humor, estados afectivos, estados emocionales, lo que son los trastornos emocionales, cómo prevenirlos, etcétera, y cómo desarrollar competencias emocionales. Y dentro de todo esto, pues se derivan programas de educación emocional con un conjunto de actividades que funcionan en la medida en que el profesorado está sensibilizado y debidamente formado. Entre estas actividades hay técnicas de relajación, meditación, respiración consciente, meditación, técnicas de dinámica de grupos, diario emocional, role-playing, dramatización, simulación, análisis de documentos, lectura emocional. Se puede utilizar experiencias de la vida, situaciones reales, noticias, documentos, películas de cine, programas de televisión, simplemente desde el análisis, el juicio crítico para el desarrollo de competencias emocionales que implican la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones, las emociones de los demás, regularlas de forma apropiada, aceptar que podemos estar enojados, enfadados, tenemos derecho a ello, pero por muy fuerte que sea el enojo, nunca debería derivarse violencia, porque las 3 Vs formadas por violencia, vandalismo, violaciones, son una manifestación del analfabetismo emocional que hemos de procurar superar.
Muchas gracias, Rafael. Y en consecuencia, esto es perfectamente trasladable al mundo de la organización, claramente. De hecho, parte del trabajo que en el mundo organizacional un poco acompaño tiene que ver con eso. Tiene que ver como con esa capacidad de sensibilizar, de darme cuenta, de formar. Así que si estoy desde allí, encaja perfecto. Rafael, ibas a decir algo más. A ver, en las organizaciones sabemos que hay muchos temas emocionales que abordar y tratar. Por una parte, cuando preguntamos cuál es el clima emocional que se ha creado en su organización, es curioso cómo muchos responden que su organización se caracteriza más bien por ansiedad, preocupación, estrés, etcétera, cuando las organizaciones deberían caracterizarse por ilusión, entusiasmo, compromiso, implicación y fluir en lo que uno está haciendo. Pero pasar de lo uno a lo otro significa un cambio profundo de perspectiva. Sabemos que uno de los problemas de muchas organizaciones es el turnover, como se llama en Colombia, debería ser algo así como la rotación, que una persona deja una empresa no porque no esté satisfecha con su sueldo, sino que el principal motivo de abandonar una empresa son las malas relaciones que mantiene con su inmediato superior. Y por tanto es una cuestión eminentemente emocional. Sabemos que las principales causas de baja laboral que superan el 50% son por motivos psicosociales, principalmente por ansiedad, estrés, depresión y burnout. Esto es la principal causa de baja laboral que causa unos gastos de millones de dólares todos los años en la mayoría, prácticamente en todos los países del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos para la prevención y para la mejora de esta situación? Y lo mejor que podemos hacer es el desarrollo de competencias emocionales en todo el personal, empezando, si es posible, por los directivos, los que ejercen funciones de liderazgo, continuando por los mandos intermedios y llegando hasta el último empleado para dotarle de herramientas que le permiten afrontar los retos de la vida personal, social y profesional con mayores probabilidades de éxito. Y ahí hay un amplio trabajo que hacer que implica sobre todo formación en inteligencia emocional en las organizaciones. Es una clara demostración que las emociones son acción y que esa acción está teniendo un impacto. El que yo no las vea no quiere decir que no estén presentes. Yo creo que es preferible, como nos lo estás contando, que yo sea consciente de que están allí, qué me pasa a mí con ellas, cómo las regulo y esto qué impacto tiene en las relaciones, en los resultados. Rafael, recientemente se firma en Colombia la ley 2383, una ley que sale el 19 de julio de este año. Se ha llamado en Colombia la ley de la educación socioemocional. Quisiera preguntarte qué significa para un país, de cualquier país que nos esté escuchando, pero tomemos como ejemplo a Colombia, que no tenía una ley similar. ¿Qué significa para un país tener una ley de este tipo? Pues para mí significa muchísimo. En primer lugar, significa que como mínimo la clase política o una parte importante, porque para llegar a aprobar una ley
debe haber mayoría democrática y esto refleja una sensibilización por parte de un sector importante de la política. Esto en sí mismo ya es un gran motivo de satisfacción. Yo estoy muy satisfecho de este hecho porque cuando la política se sensibiliza de estos temas, está en condiciones óptimas para adoptar las medidas necesarias. Y creo que esto responde a una necesidad muy importante en Colombia. Y me alegro muchísimo porque de esto se puede derivar, y este es el significado, formación inicial del profesorado, formación continua del profesorado, que se incluya en las universidades formación de nivel científico, que esto afecte a las familias. Pensemos que el 80% de las familias están directa o indirectamente relacionadas con la educación, porque tienen niños, porque niños desde el nacimiento hasta los 20 y tantos años, hoy en día están en el sistema educativo, y cuando uno sale del sistema educativo, pues lo más probable es que antes de 10 años ya tenga hijos y que también se implique en el sistema educativo. Por lo tanto, esto es una rueda que esta ley, bien aplicada, en una puesta en práctica que va a requerir políticas de país, va a requerir, y hay que decirlo también claramente, presupuestos generosos, que debería ir acompañada de investigaciones para aportar evidencias de aquello que está funcionando, para contextualizar en Colombia las aplicaciones en cuanto a programas, técnicas, estrategias desde educación infantil, primaria, secundaria, universitaria, formación continua en las organizaciones, porque todo esto, bien puesto en práctica, contribuye, y voy a repetir, a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Y creo, Rafael, que tiene un impulso adicional a lo que has dicho, que es muy claro, como maestros que ya hoy están trabajando la educación emocional en sus aulas van a sentir un impulso, se van a sentir seguramente respaldados, mucho más motivados. Así que invitarlos a que vayan a Google, descarguen la ley, compártanla con el rector, convérsenla con los comités de convivencia de la institución educativa, pongan el tema. Creo que ya vamos a mutar de cómo los adultos nos decían, es que yo no aprendí los temas emotivos, aprendí matemáticas, aprendí historia, pero esto no lo aprendí. Así que es una gran oportunidad para que todos en Colombia lo impulsemos, y también si estás en Ecuador, si estás en México, si estás en Centroamérica o en Sudamérica, pues también busques cómo alguna ley te puede ayudar a apalancar la educación emocional en tu país. Hace 25 años, en un curso que impartía de educación emocional, un estudiante me dijo: ¿en qué artículo de qué ley se habla de educación emocional? En aquellos momentos, por lo que sabemos, no había ninguna ley en el mundo de educación emocional. Y yo dije: en ninguna. Y me respondió: entonces estamos al margen de la ley, somos proscritos. Dijo: pues Ay, sí, por Dios. somos proscritos. Y entonces esta ley permite y hace posible que las personas que por iniciativa propia se han formado, a veces dedicando
tiempo, esfuerzos y dinero para su formación, y con todos estos esfuerzos se les podía considerar como personas al margen de la ley o proscritas, pues con la ley pasarán a ser personas, yo diría, merecidamente honorables y reconocidas, que están haciendo con su trabajo diario en las aulas, pues uno de los trabajos más honorables que hay en el mundo, que es la profesión de profesor o profesora, que para mí no es solamente la de transmitir conocimientos, que también lo es, sino de dar un paso más para que sea una contribución significativa al desarrollo integral de la personalidad. Y sabiendo que los países crecen en la medida en que las personas se desarrollan, esto puede ser un factor importante de desarrollo. Rafael, gracias por eso que nos estás diciendo, porque nos motivas mucho. Yo recuerdo que ayer en la noche estaba con un grupo de maestros en una sesión virtual y había un maestro que se llama Juan Pablo. Juan Pablo es profesor de inglés y religión, imagínate. Y él en su aula, de manera autónoma, realiza actividades de educación emocional, es decir, él ya lo tiene listo. Tal vez él no necesitaba de una ley, pero seguramente la ley 2383 pues va a permitir que él primero no se sienta fuera de lugar, sino que por el contrario se anime a traer cada vez más prácticas, a conversar más, a atreverse más. Rafael, yo creo que no podemos terminar este espacio sin hablar de una noticia. No solamente era la noticia de la ley 2383, sino esta maravillosa noticia relacionada con que en el año 2025 la RIEV hará su tercer congreso en Colombia. Rafael, cuéntanos un poco de esto, qué se está planeando, qué se ha conversado y qué le pudiésemos decir a los maestros y a cualquier persona de Colombia que esté interesada en asistir a este congreso para que pues no se lo vaya a perder. Rafael, háblanos de ese tercer congreso. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por permitirme comentar que las personas que nos escuchen, sobre todo si son de Colombia o de Bogotá, que por favor se anoten el día 28, 29 y 30 de agosto de 2025, esto es dentro de un año, porque estamos ahora en el mes de agosto de 2024, entonces dentro de un año y un mes aproximadamente se va a celebrar en Bogotá, Colombia, el tercer Congreso Internacional de Educación Emocional y Bienestar de la RIEP. La RIEP es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. El tema elegido para este congreso son estrategias de educación emocional para afrontar los retos personales y sociales. Ustedes pueden encontrar toda la información que se dispone en estos momentos buscando por el navegador mediante simplemente Congreso Internacional, o mejor, Tercer Congreso Internacional de la RIEP. En este congreso está previsto que participen ponentes de prestigio internacional, también nacional. Habrá una serie de ponencias plenarias, habrá un conjunto de talleres prácticos, habrá unos espacios de comunicación, de investigaciones científicas, lo que habitualmente en los congresos se denomina espacio
de comunicaciones y todos ustedes pueden presentar sus experiencias, sus investigaciones. El objetivo es, por una parte, conocernos entre las personas que nos dedicamos a la educación. Es hacer red, contribuir a que distintas personas de Colombia y de otros países podamos reunirnos para discutir lo que pueden ser las líneas de investigación, de formación y de puesta en práctica de la educación emocional. En breve aparecerá en la web el programa y ustedes se podrán ya inscribir. Para los que se inscriban en primer lugar, habrá unos descuentos que les animo y les invito a aprovechar. Es lo que se conoce habitualmente como Early Bird o la inscripción inicial cuando se inicia o se abre la barrera, diríamos, se levanta la oportunidad de inscribirse. Y estamos a su disposición porque en este congreso pues, podremos conocernos, podremos interactuar simplemente con el objetivo de sensibilizarnos, de formarnos, de actualizarnos para una puesta en práctica fundamentada. Y curiosamente, cuando se planificó este congreso, no había esta ley, pero creo que son dos noticias que, curiosamente, las dos en Colombia son indicadores de que algo se está moviendo. Y yo me siento muy satisfecho de poder vivir estos acontecimientos y fíjense, solamente en Colombia. En el mes de marzo de este año se inicia la maestría en educación emocional en la Universidad del Rosario. Se aprueba la ley ahora de educación emocional. Se planifica el Congreso Internacional de Educación Emocional para agosto del 2025. Creo que todo esto son ejemplos, dentro de muchos otros, de una progresiva sensibilización e interés por el tema que a mí me llena de gozo, porque, insisto, esto es avanzar para mejorar la convivencia, la paz, la prevención de la violencia, la promoción de la salud mental y el bienestar. Y yo creo, Rafael, en eso que estás contando es donde está tu legado. O sea, todo lo que has construido, pues ahí se ha materializado. De ti aprendí que somos un puntito de un puntito en un puntito y que justamente nos conectamos a partir de esos puntitos, Rafael. Así que todo este movimiento mundial que hoy se siente con tanta fuerza y tanta energía en Colombia, pues creo que será solamente el comienzo de cosas mucho mejores. Así que quiero animarlos a todos los que están escuchando este podcast a que no duden desde ahora, separen la fecha, vamos a repetirla, 28 y 29 y 30 de agosto en Bogotá, Colombia, con la Universidad del Rosario, para que separes desde ya el tiempo, para que puedas estar allí, te anticipes también y puedas conocer los libros de Rafael, conectarte con la educación emocional, traer todas las prácticas. Y le estoy hablando al maestro, al directivo docente, pero también al padre de familia y al directivo de la organización para que se anime. También, Rafael, a que se animen a ser parte de la RIEP, a que visiten el Bien. sitio web de la RIEP, porque no se vuelvan socios también de la RIEP y hagamos de este movimiento algo cada vez más y más grande. Rafael, ¿cómo es eso de un puntito en un puntito? Cerremos con eso este Pues, maravilloso podcast. pues precisamente la RIEP surgió desde esta convicción y porque cada uno de estos puntitos aislados poco pueden hacer. Pero si todos estos puntitos, que son millones de puntitos, hacen red, esta red puede
hacer maravillas. Muchas gracias, Gabriel, por invitar a las personas que nos están escuchando a inscribirse para ser socios y socias de la RIEP. Ustedes pueden entrar en la web de la RIEP y allí simplemente pueden hacerse socios. O si lo quieren hacer más fácil, simplemente envíen un mensaje, un email a riep@riep.com. O sea, se repite riep@riep. Riep es RIEEB de bienestar, porque significa Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y háganse socios. Con asociarse, con su contribución, con su cuota anual, usted está contribuyendo a la difusión de la educación emocional. Usted está contribuyendo a que las personas se puedan formar. Usted está contribuyendo a que se puedan celebrar estos congresos internacionales. Usted está contribuyendo a mejorar la convivencia. Usted está contribuyendo a reducir la violencia. Usted está contribuyendo a reducir ansiedad, estrés, depresión, suicidios. Usted está contribuyendo a mejorar el rendimiento, el entusiasmo y el bienestar. Es un objetivo que merece la pena. Contribuya a estos bellos objetivos y asocíese a la RIEP. Muchísimas gracias. Ahí está, Rafael. Yo creo que el futuro de los países, de las organizaciones, de las instituciones educativas, sin duda, pasa por lo emotivo. Así que si estás sintiéndote allá solo porque crees que no ves a otros, hay otros seres humanos que están vibrando como tú con estos temas emotivos. Así que no hay disculpa. Ven con nosotros. Yo ya soy miembro de la RIEP. Puedo dar fe de lo que Rafael pues, nos está contando. Así que, Rafael, toda mi gratitud. Siempre ha sido un placer enorme escucharte y gracias por haber estado en este episodio de La Emoción de Liderar. Muchísimas gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo desde Mallorca, España, donde estoy en este momento, y con la ilusión de hacerlo real cuando tengamos oportunidad. Pero sabemos que este es el sentido de la red. Cada uno en su lugar. Gabriel en Medellín, yo en Mallorca, otros en Bogotá, otros en París, en los Juegos Olímpicos actualmente, otros en México, en Lima, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Barcelona, en Madrid, en Roma, donde sea, estamos haciendo red. Muchísimas gracias y estamos en red. Así es, vamos a seguir construyendo red. Amigos, gracias. Recuerda que si este podcast te gustó, compártelo con más personas para que sigamos fortaleciendo esta red y nos vemos en el próximo episodio de La Emoción de Liderar.